Todo empezó el jueves por la noche, cuando Laura dejó 2 copas de vino en la mesa, y solo se bebió una. No es que no le guste el vino. Le encanta. De hecho, fue ella quien abrió la botella. Me llamó desde la cocina con ese tono dulce que usa cuando quiere que esté de buen humor, una copita antes de cenar. Yo me acerqué al salón, me senté frente a ella, y charlamos un rato. Lo normal. Pero después de un par de sorbos, se levantó. Dijo que iba a ducharse antes de cenar, algo que no suele hacer. La copa de ella quedó ahí, llena hasta la mitad. No volvió a tocarla. No es gran cosa, ¿no? Una tontería. Pero en ese momento, no sé por qué, me llamó la atención. La copa de vino. El tipo de vino. Todo. Porque era un albariño, uno que no compramos nunca. Demasiado floral para mi gusto, y Laura siempre decía que prefería tintos. Y sin embargo, ahí estaba. Botella nueva, abierta con cuidado, decantador listo. Preparado para una cita que, claramente, no era conmigo. Esa noche no dormí bien. Y no fue por la copa. Fue por la ducha. Porque salió recién perfumada, se puso su pijama bonito, ese que solo usaba en aniversarios o cuando venían visitas, y cenó en silencio. Nada de Netflix, nada de charlas sobre el trabajo, ni siquiera sus típicos comentarios sobre lo mal que come la gente. Y a las 11, sin previo aviso, dijo, voy a acostarme. Estoy agotada. Ni beso, ni abrazo, ni pregunta de si quería acompañarla. Me quedé solo en el salón, mirando esa copa sin terminar como si fuese una pista en una escena de crimen. Al día siguiente, algo en mi cabeza ya estaba girando a toda velocidad. No sé explicarlo. No fue una idea concreta, fue una incomodidad que se quedó pegada a mí como el humo en la ropa. Laura se fue a trabajar como siempre, con su bolso de cuero negro, su abrigo beige y esos tacones que solo usaba en ocasiones especiales. Otra pista, si lo pienso ahora. Pero en ese momento no lo vi. Lo sentí. Y lo peor de todo es que no tenía motivos. Laura y yo no éramos una pareja perfecta, pero funcionábamos. Discusiones mínimas, rutina estable, confianza absoluta. ¿O no? Quizá esa confianza era lo que me estaba matando. Así que esa mañana, sin pensarlo demasiado, hice algo que no suelo hacer, llamé al trabajo y dije que estaba enfermo. No lo estaba, claro. Pero necesitaba estar solo, con tiempo. Y lo usé para observar. Revisé cosas sin meterme en su móvil. Miré la ropa sucia. Observé el cesto del baño. Revisé la bolsa de maquillaje. Todo parecía normal, pero demasiado normal. Como si alguien hubiese limpiado todo con cuidado para no dejar rastro. Fue al mediodía cuando escuché el primer nombre nuevo, César. Lo mencionó mientras hablaba por teléfono en la cocina. Yo estaba en el dormitorio, en silencio, con la puerta entreabierta. Sí, César, ya te dije que no puedo quedarme más rato hoy. No me da tiempo. Su voz no sonaba nerviosa. Sonaba incómoda. Forzada. Como alguien que intenta mantener algo bajo control. Y luego, el silencio. Se quedó ahí parada, móvil en mano, sin moverse. Yo no entré. No pregunté. Pero César se me quedó grabado. Cuando colgó, vino al dormitorio, me miró con una sonrisa rápida y dijo, hoy no trabajas. Le dije que no me encontraba muy bien. Me acarició la cabeza, dijo pobrecito y se fue a preparar algo de comer. No preguntó qué tenía. No se interesó. Como si el detalle de mi estado de salud fuese irrelevante. Como si lo importante fuera otra cosa. Como si ya no estuviera realmente aquí. Y eso fue lo que más me dolió. Porque ese día supe que estaba empezando a desaparecer de la vida de mi propia esposa.
Esa misma noche no pude quedarme quieto. Laura se metió en la cama a las 10:15, con el móvil en la mano, como siempre últimamente. Se tapó hasta el cuello, giró hacia su lado y no dijo ni buenas noches. Yo seguí en el salón, en silencio, con la tele apagada, escuchando solo el ruido del frigorífico. No había nada que hacer, pero al mismo tiempo, sentía que si no hacía algo esa noche, iba a volverme loco. Me levanté, fui al dormitorio sin hacer ruido, y al asomarme la vi con los ojos cerrados, aunque la pantalla del móvil aún iluminaba parte de su cara. Fingía dormir. O quizá no. Pero no era la primera vez que dormía con el móvil apretado en la mano. Eso tampoco lo hacía antes. Volví al salón, cogí una libreta vieja que tenía junto a mis cosas del trabajo y empecé a escribir detalles. Sin emoción. Solo cosas concretas: jueves 12, copa de vino sin tocar, perfume distinto, miente sobre César. En otra línea escribí: cambia de hábitos, ropa más cuidada, móvil siempre cerca. No sabía qué estaba buscando, ni para qué escribía todo eso, pero necesitaba empezar a poner orden en lo que pasaba. Cuando terminé de anotar lo que recordaba, ya eran casi las 12. Decidí probar suerte. No revisé su móvil. No toqué su bolso. No rebusqué en su ropa. Me pareció más honesto hacerlo de otra manera. Abrí mi portátil y entré en el panel del router. No soy ningún genio de la informática, pero sabía cómo mirar los dispositivos conectados a nuestra red. El móvil de Laura estaba ahí, junto con mi portátil, la tele y el altavoz de la cocina. Nada extraño. Pero luego vi otro aparato, un segundo móvil. Sin nombre. Solo una dirección MAC y el modelo, Samsung Galaxy, distinto al que ella usaba. Desconectado en ese momento, pero había estado en la red esa misma tarde, alrededor de las 5. Sentí un nudo en el estómago. No tanto por el aparato en sí, sino por lo que eso implicaba. Nadie había venido a casa. Al menos, nadie que yo viera. Yo había estado en casa todo el día. Laura llegó a las 6:15 de trabajar. ¿Cómo era posible que ese dispositivo estuviera conectado una hora antes? No tenía sentido, a no ser que alguien hubiese estado en casa cuando yo salí un momento al supermercado. Había sido justo entre 4:30 y 5:15. Bajé solo a comprar café y pan. Fueron 40 minutos. Nadie me abrió la puerta cuando volví. Nadie me dio señales. Pero algo me decía que había pasado algo justo entonces. Y esa intuición fue lo que me empujó a dar el siguiente paso. No dormí nada. A las 6 de la mañana me levanté y me metí en la ducha sin hacer ruido. Laura seguía dormida o fingiendo que lo estaba. Me vestí, desayuné en silencio y me fui a dar una vuelta por el barrio. Caminé sin rumbo, hasta que a eso de las 8, cuando sabía que ella ya se habría ido a trabajar, volví a casa. Revisé la basura. Me daba asco, pero lo hice. Encontré una bolsa de papel de una tienda de ropa de hombre, una que está en Goya, con un ticket dentro. Fecha: miércoles. Hora: 19:23. Prenda: camisa slim fit, talla M. No era para mí. Yo uso L desde hace años. Me quedé mirando el ticket un rato, y luego lo guardé. Pasé todo el viernes esperando algo. Una señal. Una confirmación más clara. Pero todo lo que obtuve fue más distancia. Laura volvió a casa a las 8, como si nada. Me besó en la mejilla, se quitó los zapatos y se metió en el baño. Ni una palabra. Como si no existiera. Me preguntó si había pensado en lo que íbamos a hacer el sábado. Yo ni recordaba a qué se refería. Dijo que habíamos quedado en ir a cenar con sus compañeros del trabajo, que hacía semanas que se lo había dicho. No me sonaba, pero le dije que vale. Ella sonrió un poco,
como si le sorprendiera que aceptara sin rechistar. Supongo que pensaba que yo ya no tenía ganas de hacer nada juntos, y en parte tenía razón. Pero también quería verla rodeada de esa gente. Quería ver quién era César. Si aparecía. El sábado llegó y fuimos a esa cena. Era en el barrio de Salamanca, en un restaurante que nunca habíamos pisado. Bastante caro para el tipo de sitio al que íbamos normalmente. Laura se puso un vestido negro ajustado, tacones altos y se maquilló más de lo normal. Me miró al salir del baño y dijo, ¿demasiado? Le respondí que estaba guapa. Y lo estaba, claro. Pero no para mí. En el restaurante nos encontramos con un grupo de 8 personas. Saludé a todos. Gente amable, sonrisas falsas, copas de vino caro. Laura se sentó al lado de una chica bajita de gafas, con la que se puso a hablar de inmediato. Yo me coloqué al lado de un tal Marcos, de contabilidad, que no paraba de hablar de su coche. Y frente a nosotros, 3 asientos más allá, estaba César. No hizo falta que nadie lo presentara. En cuanto lo vi supe que era él. Alto, más joven que yo, camisa blanca arremangada, sonrisa perfecta. Y sí, llevaba una camisa slim fit, como la del ticket. Él y Laura se cruzaron miradas varias veces durante la noche, pero no hablaron mucho entre ellos. Todo muy medido. Todo demasiado cuidado. Lo suficiente para que los demás no notaran nada, pero evidente para quien está buscando algo. A mitad de la cena, me levanté al baño. Al volver, pasé por detrás del grupo, y escuché justo a tiempo como César le decía a Laura, te he dicho que hoy no pasa nada. Solo disfruta. Ella no respondió. Solo asintió, con la cabeza baja. Al verme acercar, se giró y sonrió, como si nada. Me senté. Me bebí el vino de un trago. No dije una palabra en toda la noche. Y cuando volvimos a casa, no pregunté nada. Pero ya no me quedaba ninguna duda. El domingo, mientras ella dormía, imprimí el ticket de la camisa, la lista de dispositivos del router, y escribí a mano la hora exacta en que ese móvil desconocido se había conectado. No sabía qué iba a hacer con eso todavía, pero sabía que me estaba preparando. Por primera vez en días, me sentí un poco más en control. No estaba seguro de hasta dónde llegaba todo, ni cuántas veces había pasado, pero ahora sabía que no estaba loco. Que no me lo estaba imaginando. Que no era paranoia. Laura estaba con otro. Y lo estaba manejando todo como si fuera una obra de teatro. Con guión, ensayos y aplausos falsos. Pero yo ya no era parte del público. Y no pensaba quedarme callado mucho más tiempo. Me levanté el lunes con la decisión ya tomada. No iba a esperar más. Tenía suficientes indicios, datos concretos, comportamientos repetidos, detalles que no encajaban. No necesitaba verla besándolo, no necesitaba una confesión directa ni un video para convencerme. Ya lo sabía. Y lo más importante es que no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. No podía levantarme cada día, compartir una cocina, una cama, unas conversaciones falsas, sabiendo que ella estaba viviendo otra vida paralela donde yo era una figura decorativa. Decidí que esa noche, cuando volviera del trabajo, íbamos a hablar. Pero no iba a preguntarle nada. No le iba a dar espacio para negarlo, ni para inventar excusas. Lo único que me interesaba ahora era ver cómo reaccionaba ante lo que ya sabía. Así que me pasé el día preparándome, no solo mentalmente, sino con lo que había recopilado. Imprimí todo, el historial de conexión del router, las capturas del modelo del móvil desconocido, el ticket de la camisa, una hoja con las fechas y horarios en que ese dispositivo estuvo activo, marcadas con los días en que ella dijo estar en otra parte. Lo puse todo en una carpeta negra, la misma que usaba antes para llevar informes del trabajo, y la dejé sobre la mesa del salón,
cerrada, con mi nombre en una etiqueta blanca. Luego me senté a esperar. Laura llegó a las 8:45, como de costumbre. Escuché sus llaves, su bolso cayendo sobre la mesita de la entrada, sus tacones cruzando el pasillo. Me saludó con un hola seco, como últimamente. Yo estaba sentado en el sofá, con el televisor encendido pero sin volumen. Ni siquiera giré la cabeza. Solo señalé con la mano la carpeta sobre la mesa. Ella la miró, se quedó quieta unos segundos, y luego preguntó: ¿Qué es eso? Lo sabes perfectamente. Ábrela. Se quedó de pie, mirándome. Su cara cambió. No era miedo, ni culpa. Era otra cosa. Como si se le hubiera caído el guión en mitad de la escena. Se sentó en la silla frente a mí, abrió la carpeta y fue pasando las hojas una por una. No decía nada. Solo respiraba cada vez más hondo. Llegó hasta la última hoja, la que tenía mi nota escrita a mano: no quiero explicaciones, solo quiero la verdad sin rodeos. Cerró la carpeta, la apoyó sobre sus piernas, y levantó la vista. ¿De verdad te has dedicado a investigar todo esto? Sí. ¿Me estás espiando? No. Estoy recogiendo pruebas porque tú llevas semanas mintiéndome en la cara. Me tratas como a un tonto. Y ya no me da la gana seguir haciendo el ridículo. No estoy con nadie, soltó, cruzando los brazos. Entonces explícame el segundo móvil. Las conexiones en el router. La camisa de hombre que no es para mí. Las conversaciones con César. ¿Te lo invento todo yo? Laura se quedó en silencio. Cerró los ojos. Se pasó las manos por la cara. Y entonces cambió de tono. Vale, ya está. Sí. Lo has pillado. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a echar? ¿Vas a hacer un escándalo? Quiero que me cuentes la verdad. Toda. ¿Desde cuándo, cómo empezó, dónde os veis? No te lo pregunto para perdonarte, no te confundas. Lo hago porque necesito entender con quién he estado viviendo este tiempo. Quiero saber en qué momento decidiste que yo era prescindible. Solo eso. Empezó en mayo. Fue una vez, una cena con los del trabajo, nos quedamos más rato, él se ofreció a llevarme a casa y me besó. No pasó nada esa noche. Pero después empezamos a hablar más, a vernos fuera de la oficina. A veces salíamos a caminar. Un par de veces fuimos a su piso. Me gustaba estar con él. Me hacía sentir diferente, más ligera. No tenía que pensar en la casa, en ti, en la rutina. Era como escaparme de todo. No te lo cuento para justificarme, ¿vale? Lo sé. Es una mierda lo que hice. Pero no fue porque tú hicieras algo mal. ¿Cuántas veces os habéis acostado? 4. Las conté. ¿Y sigue? No lo sé. Nos vimos la semana pasada, pero ya no sé qué quiero. Las cosas se han enfriado entre él y yo. Últimamente discute más de lo que habla. Me dice que le agobia que no deje a mi marido, que solo quiere estar con alguien libre, que no quiere más escondites. Yo le dije que necesitaba tiempo, pero ni siquiera sé si quiero eso. ¿Te planteaste dejarme? Sí. Claro que sí. Muchas veces. Pero no sabía cómo hacerlo. Me sentía atrapada. Me daba miedo todo. Perder la casa, el entorno, tener que explicar a mi madre, a mis amigas, enfrentarme a ti. Era más fácil seguir así, como si nada pasara. Esperar que tú no notaras nada. O que él se cansara. ¿Y si no hubiera encontrado nada? Probablemente seguiría igual. Fingiendo. Engañándote. Nos quedamos en silencio. Yo no tenía ninguna emoción fuerte. Ni rabia, ni tristeza, ni sorpresa.
Era como si el cuerpo hubiese apagado todos los interruptores. Solo quería terminar de escucharla. Sentía una especie de obligación de que se dijera todo, sin filtros. Como si tuviera que escribir un informe final y no pudiera dejar cabos sueltos. ¿Te enamoraste de él? No. Me gustó. Mucho. Me hizo sentir deseada. Pero no, no es amor. Es otra cosa. Una distracción, una necesidad. No sé explicarlo. ¿Y de mí? ¿Te queda algo? Laura dudó. Y esa duda me dolió más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. No lo sé. Perfecto. Entonces ya no hay nada que hablar. Vamos a hacer esto bien. No voy a gritar, no voy a montar ningún drama. Vamos a separarnos. No quiero estar con alguien que me duda. Y mucho menos con alguien que me traiciona y que se ha reído de mí durante meses. No es tan fácil, tú lo sabes. El piso, el papeleo, nuestras cosas. Lo sé. Pero empezamos hoy. Ya no compartimos cama. A partir de ahora, en esta casa, somos dos personas que simplemente conviven hasta resolver los temas prácticos. Pero no somos pareja. No hay besos, no hay caricias, no hay cenas compartidas. Lo mínimo indispensable. Tú te buscaste esto. Yo solo me adapté. Laura se levantó. No dijo nada más. Se fue a la habitación. Yo me quedé en el salón, mirando el televisor apagado. Todo era igual que hacía 2 horas, y sin embargo, todo era completamente distinto. En ese momento entendí que la vida que habíamos construido había terminado. Y no lo gritamos, no lo rompimos con violencia. Solo se deshizo. Como algo que ya no encajaba y que nadie tenía ganas de arreglar. Esa misma noche, mientras Laura dormía en el cuarto, yo ya estaba en otro modo. No tenía dudas, no tenía nostalgia ni me quedaba espacio para preguntas sin respuesta. Ya estaba todo claro. La traición no me destrozó porque ya venía preparada desde hacía tiempo. Lo que me quedó fue una energía nueva, una necesidad de hacer algo con todo eso, de tomar control de una situación en la que durante meses me habían tratado como un espectador pasivo. No me iba a ir de casa con una mochila y la cabeza baja. No le iba a dejar el terreno fácil. Tampoco quería venganza absurda ni infantil, pero sí algo que marcara la diferencia. Algo que dejara claro que no me habían destrozado, que no me iban a convertir en el idiota resignado que duerme en el sofá mientras su mujer se escribe con otro. Así que esa madrugada me senté de nuevo en el portátil, abrí una hoja en blanco y escribí un plan simple, 4 pasos. Hablar con un abogado. Separar cuentas. Registrar pruebas. Exponerla. Lo primero fue ir al despacho jurídico de un amigo mío, Álvaro, con quien había trabajado hace años en un proyecto. No le conté toda la historia, solo lo justo. Le dije que necesitaba asesoría para iniciar el proceso de separación de forma ordenada, sin que me destrozaran económicamente. Álvaro me escuchó con cara seria, sin meter frases de consuelo, sin comentarios emocionales. Me dio una lista de documentos que debía recopilar, me explicó qué pasos legales seguir y me recomendó que no mencionara nada más a Laura hasta tener todo en marcha. Me aseguró que cuanto más tranquila estuviera ella, más fácil sería hacer los movimientos importantes sin que pusiera trabas. Lo agradecí, porque no quería una guerra, pero sí dejar las cosas bien atadas. Volví a casa y pasé horas en el despacho revisando papeles. Empecé a separar todo lo que estaba a mi nombre, a revisar cuentas conjuntas, a mover una parte del dinero a una cuenta individual nueva que abrí por internet. No fue mucho, pero suficiente como para tener margen. También hice copias de los documentos que demostraban que Laura había estado en otra relación, no por despecho, sino por precaución. Sabía que si la cosa se torcía,
necesitaba tener cómo defenderme. Guardé todo en un USB, lo metí en una caja fuerte que tengo en el armario del trastero, y anoté las claves en una nota que dejé en casa de mi hermano, por si algo pasaba. El segundo paso fue empezar a hablar con la gente de nuestro entorno, pero de forma medida. No quería convertirlo en un espectáculo ni parecer el típico tipo despechado que va por ahí llorando por las esquinas. Empecé por mis padres. Les conté lo justo, sin entrar en detalles escabrosos. Les dije que Laura y yo estábamos en proceso de separación, que había cosas personales que no se podían arreglar y que prefería que no intentaran mediar. Mi madre, como era de esperarse, quiso saber más. Le dije que no era el momento. Mi padre no dijo nada. Solo me dio una palmada en el hombro cuando salí. Con eso me bastaba. Luego hablé con 3 amigos cercanos, los de toda la vida, con quienes salgo una vez al mes. Les conté lo esencial, pero sin dramatizar. No se lo esperaban, porque Laura siempre había sido correcta, distante pero amable. No hacía escándalos ni mostraba señales evidentes. Uno de ellos, Julián, me dijo algo que me ayudó: la gente se cree que solo hay problemas cuando hay gritos o portazos, pero a veces la mayor traición es silenciosa. Tenía razón. Nadie se da cuenta cuando te están borrando lentamente, cuando te hacen a un lado sin dejar huellas. Por eso necesitaba dejar claro que no me iba a ir como si no hubiera pasado nada. Lo siguiente fue César. Necesitaba saber más de él, no por celos, sino por estrategia. No me valía con tener su nombre y saber que trabajaba con Laura. Quería entender quién era, qué buscaba, qué riesgos representaba para mí si esto se convertía en un conflicto legal o económico. Así que lo busqué. Perfil en redes, historial laboral, registros públicos. Todo fácil. Vivía en un piso de alquiler en Chamberí, trabajaba en la misma empresa que Laura desde hacía 1 año y medio, tenía un historial limpio pero bastante básico. No era un tipo poderoso ni especialmente inteligente. Solo era un imbécil con suerte, el tipo de hombre que se cruza en el momento justo y aprovecha una grieta. Descubrí que había tenido una relación anterior que acabó mal y que la chica lo bloqueó de todos lados. No me interesaba meterme en su vida, pero sí tener herramientas por si hacía falta. Lo anoté todo y lo guardé junto con los demás archivos. Finalmente, decidí actuar. No con gritos ni insultos, sino con acciones concretas. El viernes por la tarde, Laura volvió de trabajar y encontró su ropa separada en el armario del cuarto. En lugar de estar todo mezclado como siempre, sus cosas estaban en un lado, las mías en otro. Su cepillo de dientes ya no estaba en el baño. Sus productos del tocador estaban en una caja sobre su cama. Cuando entró al cuarto, se quedó mirando todo en silencio. Luego me buscó en la cocina. ¿Qué es esto? Ya lo sabes. No hacía falta hacerlo así. Sí hacía falta. Porque tú no tuviste el valor de tomar una decisión. Solo esperabas que yo lo hiciera por ti. Pues ya está. Lo hice. ¿Y ahora qué? ¿Dormimos en habitaciones separadas hasta que firmemos los papeles? Exacto. El abogado ya está trabajando en eso. Vamos a vender el piso. Dividir lo que haya. Y cada uno a lo suyo. ¿Y si yo no quiero vender el piso? No es una elección. Está a nombre de los dos. Y legalmente, es lo que corresponde. Ya lo hablé con Álvaro. Si no colaboras, lo resolverá un juez. Laura se quedó callada. Su cara no tenía expresión. Era como si estuviera calculando, evaluando si podía sacar algo de provecho. No había emoción en ella, solo frialdad. Y eso me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Me dio la espalda, subió al cuarto, cerró la puerta, y no la volví a ver esa noche. No me molesté en tocar su puerta ni en preguntarle nada.
Lo siguiente era esperar que se moviera la parte legal, firmar lo necesario, vender el piso y cerrar una etapa. Yo ya había empezado a buscar otro lugar. Pequeño, sencillo, pero solo mío. Porque después de todo esto, lo único que tenía claro era que no quería volver a compartir techo con nadie que me viera como una opción, como un plan provisional mientras decidía si quedarse o no. Ese viernes fue el comienzo de la retirada. Y yo iba a ser el que marcara el ritmo, no ella. La convivencia tras esa noche fue puramente funcional. No hubo discusiones, pero tampoco hubo contacto. Cada uno comía por su cuenta, salía sin avisar, volvía cuando quería, y si nos cruzábamos en el pasillo, el intercambio máximo era un permiso para pasar. En el fondo, era lo más parecido a vivir con un desconocido, pero no un desconocido cualquiera, sino alguien que conocía todas tus costumbres, tus rutinas, tus horarios, tu forma de caminar, tus gestos cuando estás de mal humor. Y eso es lo que lo hacía más incómodo. Porque con un extraño puedes esquivar miradas, pero con alguien que conoce tus silencios, no hay manera de esconder el desprecio. El ambiente se volvió denso, pero no explosivo. Era simplemente incómodo y ya. No había más que decir. A los 3 días de esa noche, recibí una notificación del banco. Laura había intentado mover una parte del dinero de la cuenta conjunta. No era mucho, pero suficiente como para que me molestara. Lo que más me enfadó no fue la cantidad, sino el gesto. Porque después de todo lo que había pasado, aún pensaba que podía meter la mano sin preguntar. Llamé al banco, bloqueé los movimientos y puse una alerta. Luego imprimí el extracto y lo dejé en la mesa con una nota que decía, este tipo de cosas no ayudan. Esa misma tarde se acercó a mí por primera vez en días. Estaba de pie en la cocina, con el papel en la mano. No sabía que habías bloqueado la cuenta. No es tu dinero solo. Quería sacar algo para pagar el seguro del coche. El seguro se paga con mi tarjeta. El coche está a mi nombre. ¿Vas a revisar cada gasto que haga? No. Pero hasta que se venda el piso y se dividan las cosas, no toques el dinero común sin hablarlo. No me interesa entrar en un conflicto innecesario, pero tampoco voy a hacerme el idiota. Vale, no pasa más. No dijo nada más. Tiró el papel en el cubo del reciclaje y se fue. A partir de ahí dejó de usar la cuenta. Empezó a pagar todo con su tarjeta personal. Y supongo que también empezó a preparar su salida. Ya no era algo que yo le exigiera. Ella también quería irse. Estaba claro. Una semana después me llamó Álvaro. Me dijo que los primeros papeles estaban listos para la separación de bienes, y que solo necesitábamos fijar una cita para firmarlos. Le pedí que la pusiera para el viernes siguiente por la tarde. Le mandé un mensaje a Laura con el día, la hora, el nombre del despacho y la dirección. No me respondió, pero apareció. Cuando llegó a la oficina, yo ya estaba ahí. Llevaba una carpeta en la mano y un semblante que no mostraba ni rabia ni tristeza. Solo ese vacío práctico con el que uno termina cosas que ya no quiere sostener. Entramos juntos a la sala. Álvaro explicó los puntos básicos. La venta del piso se haría en cuanto encontráramos comprador. Cada uno se quedaba con su coche. Las deudas comunes se pagarían con el dinero que saliera de la venta. Nada complejo. Nada dramático. Firmamos uno a uno los papeles. Ella no hizo preguntas. Yo tampoco. Cuando terminamos, Álvaro nos dio copia de todo y nos deseó suerte. Nos levantamos sin mirar al otro y salimos del despacho. Ya en la calle, ella se detuvo un momento. ¿Podemos hablar 5 minutos? Solo hablar. Nada más. Dime. No sé si tiene sentido ahora, pero me gustaría decirte algo antes de que esto termine del todo. Lo escucho. Pero no esperes respuesta.
Vale. Solo quiero que sepas que yo no quería que todo acabara así. No fue algo planeado. No fue una traición de esas de película donde todo es premeditado. Empezó como algo leve y luego simplemente se me fue de las manos. Sé que eso no cambia nada, pero quiero que lo sepas. Ya lo sabía. No hace falta que me lo confirmes. No te estoy pidiendo que me perdones. Ni que volvamos. Solo, no quiero que pienses que fuiste un mal marido. Porque no lo fuiste. No te preocupes, no lo pienso. Pero tampoco me interesa que me tranquilices ahora. Lo que hiciste no tiene arreglo. Y no por lo que fue, sino por lo que significó. ¿Y qué significó? Significó que tomaste una decisión sin contar conmigo. Que seguiste adelante con una doble vida mientras yo dormía a tu lado. Que me mirabas cada día sabiendo que me estabas mintiendo. Y que no paraste. No paraste hasta que te pillé. Así que no fue un error. Fue una elección sostenida. Y eso no se limpia con un lo siento. Tienes razón. Sí. Y por eso estamos aquí, firmando papeles, cerrando todo esto. No hace falta que digas más. De verdad. Para mí, ya terminó. Laura se quedó en silencio, como si le faltaran palabras. Luego asintió, me dio la mano con frialdad, y se fue andando calle abajo. Yo no la miré más. Crucé la calle, subí al coche y volví a casa. Esa noche fue la más tranquila en semanas. Dormí del tirón, sin sobresaltos, sin mirar el móvil, sin pensar en qué hacía ella o con quién. Solo dormí. Porque todo lo importante ya estaba dicho. Y lo que venía después era otra etapa, una que me tocaba vivir solo, pero sin lastre. Una semana después de haber firmado los papeles, empecé a moverme con más decisión. Ya no había ninguna formalidad que sostener, ninguna rutina que compartir, ninguna palabra pendiente con Laura. Vivíamos todavía en la misma casa, pero con cada día que pasaba el espacio entre los dos se volvía más evidente. Yo dormía en el cuarto pequeño, había puesto un colchón nuevo, una lámpara y una pequeña mesa de noche, y todo lo demás lo dejé tal como estaba. Solo necesitaba un sitio para dormir sin interferencias, sin falsedades, sin ruidos que no quería escuchar. Ella seguía usando el dormitorio principal, aunque ya no se quedaba tanto tiempo en casa. Salía temprano, volvía tarde, y a veces pasaba la noche fuera. No me molestaba ni me interesaba saber dónde estaba ni con quién. Tampoco me afectaba si seguía viendo a César o si había cambiado de objetivo. Lo que hacía fuera de esas paredes ya no tenía nada que ver conmigo. Y eso, en lugar de doler, era un alivio. El piso se vendió rápido. Estaba bien ubicado, en una zona que se cotiza alto, y no tenía deudas significativas. Firmamos con la inmobiliaria un viernes por la mañana. Fue la última vez que compartimos un trámite. No cruzamos más de 3 frases. Ella estaba igual que siempre, con ese gesto contenido que había aprendido a usar para no mostrar ni una grieta. Al terminar, le dije que en 2 semanas iba a mudarme y que dejaría todas mis cosas organizadas en cajas para que viniera a recoger lo suyo. No hizo ningún comentario. Solo asintió y se fue. Yo me quedé solo con el agente revisando los detalles del contrato, y cuando salí a la calle, ya no pensé más en ella. Caminé sin mirar atrás. Me subí al metro, llegué al piso nuevo y empecé a ordenar lo poco que tenía. No necesitaba mucho. Un sofá, una mesa, una cama, una estantería. Era suficiente. El silencio ya no era incómodo, al contrario. Empecé a notar cómo volvía a pensar con claridad. Me costaba concentrarme en los primeros días después del descubrimiento, no podía leer ni trabajar con el mismo enfoque, y ahora esa presión se había ido. No porque lo hubiera superado, sino porque al fin tenía espacio para mí.
Nadie fingía a mi alrededor, no tenía que cuidar los gestos ni adivinar si las cosas eran lo que parecían. Todo lo que tenía en ese piso era real, y aunque fuese poco, al menos no era mentira. Una noche, a los pocos días de mudarme, recibí un mensaje de Laura. Me decía que quería pasar por el antiguo piso para recoger unas cajas que aún no había podido llevarse. Le respondí que la llave la tenía el portero, que se la dejaba ahí con un margen de 3 horas y que la devolviera en ese mismo plazo. No me ofrecía a ir ni a acompañarla. No quería verla. No tenía nada más que decirle. Ella tampoco insistió. Esa fue la última vez que hubo un contacto directo entre los dos. Durante las semanas siguientes, empecé a ordenar no solo mis cosas materiales, sino también las mentales. Hice una limpieza total de mis cuentas, de mis redes, de mis fotos, de todos los rastros de una vida que ya no era mía. No con odio, sino con determinación. No quería quedarme con nada que me obligara a recordar constantemente todo lo que había pasado. Quería entender que esa etapa se cerró. Que por más que doliera en algunos momentos, lo importante era no dejar espacios abiertos por donde pudiera volver la frustración o la rabia. Y en medio de ese proceso, un día me desperté y me di cuenta de que llevaba varios días sin pensar en ella. Ni en lo que había hecho, ni en cómo lo hizo, ni en qué significó para mí. Simplemente, ya no estaba en mi cabeza. Un sábado por la tarde, mientras tomaba un café en un bar pequeño de Lavapiés, un amigo me preguntó si volvería a confiar en alguien. Le dije que no era una cuestión de confianza. Le dije que lo único que tenía claro es que no iba a permitir otra vez que alguien ocupara espacio sin aportar nada. Que si algún día conocía a otra persona, no iba a entregarle todo sin evaluar si merecía estar en mi vida. No por miedo, sino por respeto propio. Me escuchó sin decir nada, y al final me dijo algo que, aunque simple, me pareció sensato: a veces el golpe no te destruye, solo te recoloca. Y aunque no suelo creer en frases bonitas, esa tenía un peso que no podía negar. Al mes exacto de haberme mudado, recibí un sobre del juzgado con la notificación oficial de que la separación estaba registrada. Todo estaba legalizado. Ya no éramos pareja ni en papeles ni en nada. Guardé el documento en una carpeta, lo metí en un cajón, y seguí con mi día como si fuera cualquier otro. No hubo sensación de victoria ni de tristeza. Solo la confirmación de que había terminado. Hoy, cuando pienso en todo lo que pasó, no me arrepiento de cómo reaccioné. No fui perfecto, pero tampoco me permití hundirme. Actué con cabeza, sin violencia, sin caer en la humillación. Me defendí de una forma limpia. Y eso me da tranquilidad. Porque si bien no se puede controlar lo que otros hacen, sí se puede controlar cómo decides responder. Y yo elegí no parecerme a ella. No mentí, no escondí nada, no manipulé. Simplemente puse las cosas sobre la mesa y me fui cuando ya no quedaba nada. No me interesa saber cómo está ahora ni qué hace ni con quién. No la odio, pero tampoco la respeto. Es alguien que eligió el camino fácil, el de mentir y esconder, el de priorizar su satisfacción por encima de todo lo que habíamos construido juntos. Y esa clase de gente no merece volver a estar cerca. Ahora tengo mi vida en pausa, pero no en ruinas. Y eso ya es una forma de empezar. Tengo tiempo, tengo espacio, tengo libertad. No necesito más por ahora.